Y vamos a entrar al tema en esta mañana. El tema que vamos a hablar esta mañana es enfrentando la depresión a la luz de la Biblia. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y por qué en la iglesia van a tocar un tema que aparentemente es un tema de psicología, un tema de problemática social? Bueno, pues si usted no sabe mucho o no le ha pasado una situación así, quizá no pueda entender la magnitud de lo que sucede cuando alguien está deprimido, ¿sí? A nosotros Dios nos ha dado la bendición de estar ministrando en áreas de restauración, de sanidad, y una de las áreas donde más daño hace el enemigo es en la depresión, ¿sí? Quiero darte algunas cifras según la Organización Mundial de la Salud, y se calcula que la depresión afecta a 350 millones de personas en el mundo, ¿sí? La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Por la depresión muchas personas no funcionan en su vida como debieran, ni en su trabajo, ni en nada de lo que hacen. En México afecta entre el 15 y el 20% a personas adultas, es decir, entre 18 y 65. La depresión da a los niños también. Antes no era tan común ver eso, ahora niños también entran en depresión. Y la depresión es una de las causas más frecuentes de suicidio. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Bueno, porque es un tema que en muchos lugares, hermanos, no lo ven como algo que sea necesario tocarse desde un púlpito. Creo que es importante que la gente vea la perspectiva de Dios con respecto a la depresión. La depresión puede afectar a cualquier persona, no importa la edad, sexo o condición social, ¿sí? La Biblia nos habla de reyes y profetas que sufrieron depresión. Por ejemplo, vemos la vida de Moisés. Moisés era un profeta de Dios que Dios usó en un liderazgo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero hay un momento en el que Moisés le dice a Dios que preferiría que le quitara la vida, ¿sí? Es tanta la carga que él siente sobre sus hombros que dice, quítame la vida, Señor. Vemos el caso también de David. En los salmos podemos ver muchos salmos donde David está hablando que estaba pasando por un momento de depresión. Vemos la vida de Saúl también, que fue un hombre depresivo. Vemos el caso de Job, de Elías, de Jonás y muchos más que vienen en la Biblia, ¿sí? Elías dijo en 1 Reyes 19:4, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Imagínese a un profeta decir estas cosas, ¿sí? Quítame la vida. Uno no pudiera, ¿cómo un profeta está diciendo esto? Pudiera sonar contraproducente que un hombre de Dios dijera esto, pero sabe que los hombres de Dios son humanos como tú y como yo, ¿sí? Vemos otro caso, el caso de Jonás. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Vemos aquí otro profeta que no quiere vivir, y ambos vivieron situaciones difíciles, pero el caso de Elías venía de traer una gran victoria que Dios le había dado. Una mujer le dice que lo va a matar, y empieza a entrar en un temor él y empieza a huir. Y en esa huida, en ese desgaste, él empieza a temer por su vida y le dice a Dios que le quite la vida. Vemos en el caso de Job, todos sabemos la historia de Job. Job fue un hombre de Dios, un hombre temeroso, un varón que tenía muchas cualidades. Dice la Biblia que era un varón perfecto, con el temor del Señor. Y vemos que Job fue un hombre probado, ¿sí? ¿Qué pasó en la vida de Job? Bueno, él tenía muchas cosas y Dios permitió que Satanás tratara en la vida de Job. ¿Qué es lo que hace? Le quita todas sus propiedades y no nada más eso, todos sus hijos mueren. ¿Cómo se sentía Job? Se sentía muy mal. Después de que pasa esto, Satanás no con eso satisfecho le dice a Dios, dame chance para que veas que si le quito su salud va a blasfemar el nombre de Dios. Le dice, tócalo pero no le quites la vida. ¿Qué hace el enemigo? Le manda una enfermedad a su cuerpo, ¿sí? Y después de esa enfermedad, él empieza a entrar en una etapa de depresión. Dice Job 3:1, dice, llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño. Job 3:11 dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Job 3:16, mejor me hubieran enterrado como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. Era un hombre de Dios con una situación de depresión y él deseaba morir. Y aquí podemos ver, hermano, muchos casos
¿Qué es lo que hace la iglesia cuando vienen situaciones de este tipo? La iglesia no sabe qué hacer. Muchas veces la iglesia todo lo sataniza. Todo piensan que es del diablo o todo es pecado. Pero yo quiero que hoy veamos una óptica más general y ver una respuesta de Dios con respecto a esta enfermedad o a este problema. Hay un hombre que se llama Rick Warren. ¿Cuántos han oído hablar de él? Rick Warren fue el que escribió Una vida con propósito. Ha vendido millones de libros de ese. Es uno de los pastores más prominentes en Estados Unidos, de una de las iglesias más grandes. Pero en el caso de Rick Warren, él tenía un problema. Uno de sus hijos tenía problemas depresivos, ¿sí? Este muchacho tenía muchos años con esa depresión y él deseaba morir, ¿sí? Llegó un momento en que fue tanto su problema que en una oportunidad que tuvo consiguió una pistola y se quitó la vida. El hijo de Rick Warren muere a los 27 años de edad. ¿Qué es lo que piensan los líderes? ¿Qué es lo que piensa la iglesia con respecto a esto? ¿Cómo un hijo de un pastor se suicida? Pero acabamos de ver que hombres de Dios también pasan por situaciones críticas. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios dice con respecto a la depresión, a los problemas. Mire, cuando le pasa esto a Rick Warren, esto es lo que él dice. Dice, yo nunca cuestioné mi fe en Dios, ni cuestioné el plan de Dios. Dios no tiene la culpa de la muerte de mi hijo. Mi hijo se quitó la vida, fue su elección. Tenía 27 años. Yo empecé a investigar sobre la vida de él, de Rick Warren y su hijo, y dice que amor nunca le faltó. Era un problema que él tenía, un problema en su cerebro. Tenía situaciones ya de muchos años que él estaba padeciendo y lamentablemente toma esta decisión. Y así hay muchos casos. Hay una mujer también que mató a sus 5 hijos, estaba en un cuadro depresivo, a sus 5 hijos los ahogó en una bañera porque tenía un cuadro depresivo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que esto es algo muy peligroso. No podemos hacer como si no, tiene depresión, no pasa nada. Una oración y se le quita. No, este es un problema delicado, es un problema serio. Hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre la fe y las enfermedades. Y una de las cosas que Dios nos tiene muchas respuestas para salir adelante. ¿Qué es la depresión? La depresión es una condición que afecta no solo los sentimientos y las emociones del paciente, sino también su salud, sus relaciones interpersonales, su familia, su trabajo, su capacidad para concentrarse y pensar con claridad. Una persona que está deprimida siente que está en un pozo, ve más grandes sus problemas que las respuestas. No tiene ganas de hacer nada, la vida no tiene sentido para una persona así y empieza cada vez a hundirse más. ¿Por qué? Porque piensa que su problema no tiene solución. La depresión puede tener un efecto devastador en su vida. Dios nos anima a acudir a Él para que restaure nuestra salud en las 3 áreas de la vida. Y es aquí donde yo quiero profundizar. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. En el alma hay pensamientos, sentimientos y voluntad. Mucho de lo que hacen los doctores se enfocan en el área del cuerpo. Otros que son especialistas, psicólogos, psiquiatras, en el área del alma, ¿sí? Pero nosotros como cristianos tenemos que ver que es un cuadro completo, ¿sí? No es nada más un área. Todas las áreas están ligadas, espíritu, alma y cuerpo están ligadas entre sí. Algunas de las causas de la depresión es importante para reconocer que la depresión no es un problema en sí mismo o una respuesta a una reacción. En la Biblia, usted y yo no vamos a encontrar la palabra depresión, no existe como tal. Pero sí hubo hombres o mujeres con depresión, incluso antes no se le llamaba depresión, se le llamaba melancolía. Tiene melancolía, anda triste. Y ahora nosotros decimos, ¿sabes qué? Soy melancólico. O ese es el temperamento que unos tienen. Pero no se trata de eso, es algo más que esto. Dice, por esta razón la Escritura casi no dice nada acerca de la depresión de por sí. Sin embargo, tiene mucho que decir acerca de las causas del fondo de la depresión. El problema de la depresión, hermanos, no es nada más algo que se siente uno mal. Implica mi manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. Todas las esferas de la vida son afectadas. Y quiero hablarle de algunas causas que pudieran venir por la depresión. Dijimos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Algunas causas físicas, ¿cuáles podrían ser? Desequilibrio del metabolismo del cerebro por una alteración química en el cerebro. Problemas hormonales, diabetes, depresión, posparto, síndrome premenstrual, menopausia. Ahora, estos pudieran ser algunos. No quiere decir que si usted dice, pues estoy en la menopausia, tengo que tener depresión. No se preocupe.
no necesariamente, pero pudiera ser un detonador, ¿sí? El consumo de alcohol y drogas puede llevar a la depresión. Enfermedades cardíacas, ataque cerebral, tumores pueden llevar a una depresión. Algunos medicamentos pueden causar depresión y malos hábitos de comer, ejercicio, descanso pueden llevar a la depresión. Cuando alguien se sobrepasa en el ejercicio, puede llevar a una depresión. El cuerpo a veces está tan agotado que hay mucho estrés. En el caso del descanso, también una manera de estar siempre descansando, que no quieres hacer nada, puede llevar a una depresión. No quiere decir que porque usted descansa, se va a ir de vacaciones, se va a deprimir, pero pudiera ser alguna de las situaciones para que diga, no, entonces no voy a descansar, no voy a comer. No me refiero a eso, pudiera desencadenar. Ahora usted va a decir, a lo mejor los jovencitos van a decir, ¿y a mí qué, pastor? Si yo ando muy bien, ¿a mí qué me habla de depresión? ¿Conoces compañeros tuyos que pueden estar deprimidos y ni te das cuenta? Al final de la predicación quiero explicarte cómo puedes ayudar a otros que padecen cuadros depresivos. Espero en Dios que nunca te pase, pero si estuvieras pasando en este momento por un cuadro depresivo, hay respuesta en el nombre de Jesús. ¿Qué otras causas hay que pueden traer depresión, causas psicológicas o emocionales? Es la pérdida de una persona amada, un divorcio o una separación, desilusiones afectivas, un aborto, un desempleo. Violencia familiar o conflictos familiares, abuso sexual en la infancia, la pérdida de uno de los padres debido a la separación, divorcio o enfermedad o muerte, crecer con un padre alcohólico, trastorno de la alimentación como anorexia o bulimia. Pudieran algunos de estos factores traer o desencadenar un cuadro depresivo. En el caso de la depresión por problemas espirituales, ¿qué pudiera traer una depresión? Rechazo de los padres. Afecta muchas veces con una baja autoestima. Puede sentir que Dios no la escucha y puede sentir un sentimiento de vacío y de tristeza cuando los padres rechazan a los hijos. Incluso hay padres que antes de que nazcan los hijos los están rechazando a los bebés. Otra de las cosas, culpabilidad. Puede surgir por pecados del pasado cuando la persona se siente culpable por un aborto, un adulterio, relaciones sexuales ilícitas, un divorcio, etcétera. Todo esto puede traer también un cuadro depresivo. Y la otra, ira reprimida. La persona puede estar enojada con un ser querido que ha muerto, o un amigo, o con un padre abusador, o con su propia incapacidad. Ya sea en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual, cualquiera de estas puede llevar a una depresión. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Voy a leer algunos de los síntomas que pueden tener las personas que tienen depresión. Ahí usted va contándolos, si lo tengo, no lo tengo, si lo tengo. Y al último usted va a evaluar si realmente está pasando por un cuadro depresivo. Algunos síntomas que pudieran ser es tristeza persistente, sentimiento de derrota, pesimismo y de soledad. Irritabilidad, puede irritarse fácilmente y disgustarse por cosas que antes no le molestaban. Sentimiento de ansiedad, desesperanza, culpa, tristeza, desamparo. No quiere decir que si usted un día se pone triste, usted está deprimido. Puede ser una de las características. También quiero aclarar eso, hermano. No quiero que digan, no, hombre, estamos todos deprimidos, van a salir peor. No estoy hablando de esto para que usted salga con un cuadro y se ponga una etiqueta. Estoy hablando para que usted salga con una respuesta de parte de Dios. Pérdida de interés o placer por la vida. Cambios en los hábitos de alimentación, puede comer en exceso o no comer nada. Cambios en los patrones de sueño, puede tener dificultades para dormir o se duerme todo el día. Fatiga y falta de energía, sentirse cansado todo el tiempo. Disminución de la concentración, atención y memoria. Cambios de extremos del estado de ánimo pasando de la euforia a la desesperación. ¿Cuántos lleva? Pensamientos negativos continuos, frases como no sirvo, no puedo, qué objeto tiene, pueden volverse comunes. Síntomas físicos que no responden al tratamiento, pueden presentar dolores de cabeza, trastornos digestivos, colitis sin causa aparente, aumento del uso del alcohol o drogas, evita contactos con las personas, se aísla, busca estar solo o sola y pensamientos de muerte o suicidio. Ahora, en base a algunas de estas, hay muchas más síntomas, pero en el caso de algunos de estos síntomas, ¿cómo puedo evaluar un nivel de depresión? Depresión severa, ¿qué es? Es cuando la persona presenta casi todos los síntomas de la depresión, de los que acabo de leer, y la depresión le impide realizar sus actividades en la vida diaria. Cuando alguien está deprimido no quiere hacer nada.
Hay otros que son flojos. O sea, como de... Cuando alguien tiene la mayoría de, esto, de lo que acabo de leer y no le deja hacer nada, entonces puede ser una depresión severa. Una depresión moderada es cuando la persona presenta muchos de los síntomas de la depresión y esto le impide realizar las actividades diarias. La severa es cuando tiene casi todos, en la moderada es cuando tiene muchos de los que acabo de leer y la otra depresión leve es cuando las personas presentan algunos de los síntomas de la depresión y esto le impide realizar actividades diarias. No sé si usted al ver esto puede sacar una evaluación, pero la verdad es que usted tendría que ir con un especialista. No estoy hablando de esto para que usted se sienta enfermo, no es la idea de esta enseñanza. ¿Cuál es la idea de esta enseñanza? Que podamos diagnosticar, que podamos ayudar y que podamos salir en caso de que alguien tenga un cuadro depresivo. Tipos de tratamientos. El psiquiatra, Dr. Fuller Torrey, admite que cerca del 5% de aquellos que vienen a un psiquiatra son personas con una enfermedad orgánica del cerebro, que tienen alguna descompensación, algún problema en la química cerebral. 5% dice el psiquiatra. Dice, cerca del 75% son personas con problemas con la vida. Situaciones de familia, problemas, estrés, situaciones que los llevan a un cuadro depresivo, pero no es en sí algo del cerebro. ¿Sí? El 75%. Y otro 20% dice, se requerirá un examen más detallado para emitir un juicio conclusivo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y que muchas veces es el 5% lo que causa un conflicto, pero a veces los psiquiatras, por no tener a veces una respuesta debida, ellos lo que hacen es dan medicamento, dan un tratamiento. No estoy diciendo que el tratamiento sea malo, pero a veces cuando el problema no es nada más acá en la cuestión del cerebro y queremos medicar a alguien, el medicamento lo que hace es regula ciertas cosas, pero mantiene a la persona de alguna manera en un estado de relajación o como medio desconectado, porque es lo que hace el medicamento. No estoy diciendo que el medicamento sea malo. El problema, le voy a decir porque yo hace algunos, como un año o dos, llegó un caso aquí en la iglesia de una persona con una depresión severa que tenía más de 2 años deprimido y él estaba tomando pastillas, estaba yendo con psiquiatras, con psicólogos y estaba muy empastillado. El día que yo lo vi, de cuenta que era un robot, su vista perdida, estaba prácticamente drogado. Me dice, tengo un cuadro depresivo, no puedo salir. Dios me lo puso en mi corazón, yo empecé a orar por él, lo invité a la casa, a que fuera a un grupo que teníamos ahí, empezó a ir, Dios empezó a hacer una obra, después él se aparta de eso, tiempo después va y me busca a la oficina y me dice, traigo un problema muy grave, no sé ni quién soy, me he querido suicidar, ¿sí? Y dice, los psicólogos lo único que me hacen es me cambian la medicina, me dan un medicamento, me dan otro y otro. Entonces ya nos sentamos a platicar, le dije, a ver, vamos a entrar. Y ya empezamos a platicar, le dije, a ver, dime qué es lo que está pasando. Ya me empezó a platicar todo. Le dije, tu problema no es medicamento, tu problema está en tu alma, en tu corazón. Traes mucha culpabilidad, traes mucho rechazo y eso te mantiene deprimido. Traes mucha ira. Ya platicando, orando, entregándole a Dios esto, empezamos en un proceso de restauración y con el paso de los meses, él salió adelante. Él poco a poco fue dejando el medicamento, pero a donde quiero llegar es que a veces, hermanos, buscamos soluciones rápidas a problemas que son profundos. Una depresión no se quita de un día para otro, pero en Dios hay respuesta y con Dios sí se puede salir adelante. Amén. ¿Cómo enfrentar la depresión? Número 1, observe si tiene algunos síntomas de depresión. Reconozca que la depresión es una enfermedad real. Visite a su doctor o a un especialista para ser examinado. Hable con él al respecto como usted se siente. Muchas veces, pastores que no tienen preparación, lo que hacen es nada más decir, estás en pecado, por eso traes depresión. No necesariamente la depresión viene por un pecado. Hay muchas consecuencias. El pecado podría ser una de ellas. Tampoco podemos decir que está endemoniado porque está pasando un cuadro depresivo. Habría que ver el cuadro completo, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer? Obtenga un tratamiento, un seguimiento para salir adelante. Una de las cosas, hermanos, que la gente a veces no entiende es que no puede jugar con la depresión. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este muchacho que se suicidó? Él ya lo había intentado antes, ¿sí?
Entonces, cuando alguien está en un cuadro depresivo, lo que quiere es que se le quite ese problema, y a veces la solución que buscan es suicidarse. Dicen, si me suicido se acaba el problema. Lo vimos con algunos de los profetas. Le dijeron a Dios, quítame la vida. Amén. Dice, tan pronto nos sentimos decepcionados, tenemos que decirnos, tengo que hacer algo antes de que esto empeore. ¿Qué es lo que pasa con muchas de las personas que están deprimidas? No quieren saber nada, ni siquiera quieren atenderse, porque dicen, no, voy a salir, con el tiempo se me va a quitar. Y sabe que el tiempo a veces no quita eso. Hay que darle un tratamiento, un seguimiento. Si no lo hacemos, nos vamos a desalentar y después nos vamos a deprimir. Dios nos dio un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. La depresión no es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Es que Dios quiere que yo esté deprimido. No es verdad eso. No es parte de lo que Dios quiere. Sin embargo, a veces Dios permite, o por causa de un mal manejo de situaciones, podemos caer en eso. Necesitamos pararnos firmes en lo que dice la palabra de Dios y rechazar todo pensamiento y sentimiento negativo que nos quiera hundir. Muchos de los problemas depresivos tienen que ver con lo que estamos pensando, cómo estamos nosotros llevando una situación, ¿sí? Y mire, aquí voy a entrar ya en por qué mucha gente se deprime. Muchas veces en la vida vamos a ser decepcionados. Una de las razones por las cuales la gente sufre de depresión es que cada persona en la tierra tiene que confrontarse con la desilusión, y a veces no sabemos tratar correctamente con la desilusión. En algún momento alguien nos va a decepcionar, nos va a quedar mal, y eso nos puede llevar a un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque esperábamos algo más. Muchas veces las expectativas que teníamos en la vida no se cumplieron, no se han cumplido, y eso hace que personas se pongan tristes. Todas las personas que estamos aquí tenemos expectativas en la vida, ¿sí o no? ¿Qué espera usted el día de mañana? ¿Usted planeó algo para su vida? ¿Ha funcionado como usted lo planeó? No siempre ha sido así. A veces emprendemos un proyecto de vida, puede ser un matrimonio, puede ser un negocio, puede ser algo, y a veces las cosas no se dan como esperábamos. Y eso nos puede traer a nosotros una tristeza. ¿Y sabe qué? La gente se desilusiona, y como no sabe qué hacer con la desilusión, empiezan a albergar pensamientos. ¿Por qué me pasó esto? Por mi forma de vivir. Y empezamos a culparnos. Algunos creen que la causa número uno de la depresión es la culpabilidad no resuelta. Mucha gente carga con culpabilidad. A menudo esta culpabilidad puede ser resultado de pecados de años atrás, en los cuales el perdón de Dios ha sido buscado, nunca ha sido buscado y aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, hermanos, hay cosas en nuestro corazón que hemos hecho mal y nunca nos hemos arrepentido. Muchas veces hemos vivido una vida que no es correcta delante de Dios. Tomamos decisiones equivocadas y no nos arrepentimos de ello. Nos llevamos personas de encuentro. Cuando una persona se divorcia, no nada más afecta su vida, afecta a toda la familia. Su entorno es afectado porque por una decisión. Uno no quiere pasar por eso, pero lamentablemente a veces tiene que suceder. No es lo ideal, pero sucede muchas veces. Tener una relación personal con Jesús es el primer paso para poder vencer la depresión. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Sin Dios nosotros estamos perdidos. Ahora, yo entiendo que los que estamos aquí todos hemos creído en Dios, y que la mayoría de la gente que cree en Dios pone su confianza en Él, pero muchas veces, ¿sabe qué? Dejamos de ver a Dios y vemos más los problemas. Hay iglesias que tienen mucha gente deprimida y a veces nadie nos damos cuenta, porque por fuera se ven bien, pero por dentro están en agonía. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sensibles a lo que Dios quiere que hagamos en esta iglesia y en cualquier parte que Dios nos ponga. Porque si la gente no tiene una relación correcta con Dios, ¿qué va a pasar? Se va a ir a otro lado. Va a tomar decisiones equivocadas. Viviendo de acuerdo a prioridades equivocadas. Mire, cuando nuestras prioridades no están bien definidas o bien establecidas, tenemos problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus prioridades en la vida? Muchos me van a decir, no, pues Dios, es obvio. Mi familia, mi trabajo.
Pero en la realidad, ¿cuáles son sus prioridades? ¿En qué invierte más su tiempo? ¿Qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué es lo que le preocupa? Ahí está mucho de lo que usted está poniendo en su corazón. En muchos casos nuestras prioridades son controladas por la tiranía de lo urgente. Cualquier cosa que haga más ruido en nuestras vidas obtiene nuestra atención. Mucha de la gente deprimida, ¿sabe por qué es? Por cuestiones materiales, por cuestiones de dinero, porque no les alcanza. No sé si se recuerda cuando hubo una crisis aquí en México en el 94, muchas personas se suicidaron. ¿Por qué? Porque se quedaron endeudados, debían una cantidad y al otro día ya debían el doble, el triple o mucho más y no podían pagar y muchos optaron por suicidarse. Porque piensan que el suicidio es un escape fácil. Otra de las causas que la gente enfoca mal es el trabajo. El trabajo es bueno, pero no debería consumirnos todo nuestro tiempo. Porque ¿de qué me sirve que trabaje si no puedo estar con mi familia? Si no puedo disfrutar el fruto de mi trabajo. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos entender que Dios ha establecido prioridades y que nosotros tenemos que alinearnos a las prioridades de Dios, no a lo que nosotros queremos. ¿Cuál debería ser nuestra primera prioridad en la vida? ¿Cuál debería de ser? Dios. Y después de Dios, nosotros. Luego seguiría nuestra esposa, los que estamos casados. Luego nuestros hijos. Los que no están casados, pues son su familia, son sus padres, su escuela. Pero ¿sabe qué? Invertimos las prioridades y después ahí es donde tenemos problemas. Hacemos a un lado a Dios, ponemos al trabajo primero, andamos afanados, no alcanzamos, no nos completamos y andamos frustrados. Y eso afecta mi relación con mi esposa, con mis hijos. Después nuestros hijos empiezan a mostrar actitudes de rebeldía y queremos nosotros que la esposa solucione todo cuando no estamos dando atención a lo que es prioridad. Una de las cosas con las que yo platico cuando la gente está deprimida, le digo, dígame sus prioridades. Y me las dicen en su mente, pero en realidad no es así. Porque al final de cuentas, su prioridad más importante son ellos, ni siquiera es Dios. Se centran tanto en sí mismos que dejan todo lo demás. Jeremías 2:13 dice, mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Aquí está una de las claves más importantes por las cuales la gente se deprime. Abandonamos a Dios. No estoy diciendo que ya no crees en Dios, sino que tu confianza ya no está puesta en Él. Cuando uno confía en Dios, sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Dios es soberano. Dios tiene control de tu vida, de tus tiempos, de tu economía, de tu familia. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Dice la palabra, me han abandonado a mí. Dejamos a Dios. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que no están fundamentadas en Dios, ni en su palabra, ni en su voluntad. Empezamos a hacer y a cavar cisternas de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Me voy a esforzar y voy a buscar por mis propias fuerzas para tener una cisterna llena de agua. Cuando dice Dios, yo soy el que te puede llenar. No te me adelantes. Mi pueblo ha cometido 2 pecados. Dice, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Y dice, mire, si Dios nos da el agua viva, si Dios nos da ese gozo que proviene de Él, ¿hay necesidad de buscar en otra parte? ¿Por qué buscamos en otra parte y no en Dios? Porque a veces, hermano, no hemos probado lo que en realidad es Dios. Dios no es una persona que está ausente o lejana. Dios es verdad. Dios es real. Su palabra es verdad. Pero necesitamos experimentar el poder de Dios y experimentar que Dios es más que suficiente en todas las cosas. Dios puede proveer para todas tus necesidades. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas vendrán. La palabra de Dios nos ordena que cambiemos de pensamientos, que cambiemos nuestra manera de pensar.
Dice, la palabra de Dios no dice que cambiemos nuestra manera de sentir, sino nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué mucha gente no puede cambiar su manera de sentir? Porque quieren ir directos, brincándose en los pensamientos, decir, yo no quiero sentir esto. ¿Cuántas veces no has sentido algo en contra de alguien? Enojo, ira. Porque somos humanos y de repente dices, yo tengo algo en contra de alguien. Dice, pero ya no quiero sentir eso. Quiero quitarlo. ¿Cómo lo quitas si el pensamiento está conectado a la emoción? Yo tengo que trabajar primero en el pensamiento, en la manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Dónde tengo que trabajar? En mi manera de pensar. Dice, renueva, transforma tu manera de pensar. Ya no pienses lo que pensabas antes cuando estábamos en el mundo, nada más. ¿Qué tenemos que pensar? Lo que Dios dice en su palabra. Amén. Cuando usted ve las noticias, ¿qué pensamientos le traen? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿De tristeza? ¿De enojo? ¿O le da gozo? Ay, mira, subió el dólar, qué chido. Mira la bolsa, ¿dónde está? El petróleo. No nos da gusto, pero ¿sabe qué? Es lo que alimentamos. Lo que tú alimentas es lo que se va a fortalecer en tu vida. ¿Qué es lo que alimenta tu vida? Lo que oyes, lo que ves. ¿Qué es lo que escuchas regularmente? ¿Qué tipo de canciones escuchas? ¿Qué tipo de películas o videos o qué tipo de amistades tienes? Eso te alimenta. Necesitamos cambiar. Jóvenes, si todo el tiempo están jugando cosas que no edifican, viendo películas que no edifican, videos que no edifican, canciones que no son de bendición, ¿cómo quieres tener el gozo del Señor si cuando lo que estás alimentando es la carne? Necesitamos transformar. ¿Con qué personas te relacionas? Eso afecta a tu vida. Pero volviendo a los pensamientos, la persona que decide pensar literalmente diferente cambia la química de su cerebro. ¿Sabe usted que los pensamientos están ligados a las emociones y que las emociones hacen que el cuerpo segregue sustancias? Y esas sustancias hacen que el cuerpo reaccione de una manera buena o mala. ¿Sí sabía eso? Usted piensa puras cosas negativas y al rato dice, ay, traigo como colitis, traigo gastritis. ¿Por qué? Por el tipo de pensamiento. Usted es responsable de lo que piensa. Ahora, cuando venga un pensamiento negativo, ¿qué tendría yo que hacer? Cancelarlo en el nombre de Jesús, rechazarlo, pero renovarlo, cambiarlo por otro. Yo me acuerdo de una hermana que nos platicaba, un hermano, un pastor, que decía que cada domingo pasaba al altar y decía, Señor, quítame la telaraña. Todos los domingos pasaba, Señor, quítame la telaraña. Y el pastor lo veía todos, siempre pasa la hermana. Y un día estaba oyendo al pastor y dice, Señor, no le quites la telaraña, mejor mátale la araña, Señor. ¿Quiere usted matar la araña? Cambie su manera de pensar, sea responsable de lo que piensa. Nosotros tenemos que administrar correctamente nuestra manera de pensar y de hablar. Ahora, Dios nos creó con necesidades íntimas, como cuáles: amor, un sentido de significado y seguridad. Esas tres necesidades Dios las implementó en tu vida. De ser amado, de sentir que la vida tiene propósito y sentirte seguro. Esas necesidades están en tu alma, en tu corazón. Y si no son suplidas, algo vas a tener que hacer para poder sentir que estas necesidades se suplan. Por ejemplo, el amor es saber que alguien está comprometido a lograr el mayor bien a nuestro favor. ¿A cuánto les gusta sentirse amados? No todos, no los veo muy convencidos. ¿Cuánto les gusta sentirse amados? Usted no puede decir, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Porque fue algo que Dios puso en nuestro corazón, sentirnos amados.
Y Dios nos implanta en una familia, ¿para qué? Para que los padres entreguen ese amor, protejan a los hijos. ¿Qué pasa cuando los hijos nacen sin ese amor, crecen sin ese amor? Hay un vacío. El sentido de significado es saber que tenemos propósito y significado en la vida. ¿Cuántos de los que están aquí saben por qué están aquí en la vida? ¿Saben su propósito, su destino en Dios? ¿Y saben para qué Dios los ha llamado? ¿Uno o dos? ¿Por qué? Pero hay más que eso. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuántos hemos buscado el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos están buscando? Nos podemos pasar la vida y ¿sabe qué? Ignorar para qué fuimos creados. Mientras tú y yo no sepamos para qué fuimos creados, no vamos a dar al blanco. Por ejemplo, aquí tengo una base. Esta fue creada con un propósito, ¿sí o no? Si yo la uso para un propósito que no es correcto, ¿qué va a pasar con este aparato? O con este artículo. No va a funcionar. Si yo lo quiero usar como escalera, ¿me servirá? Si lo quiero usar como un bat para jugar béisbol, ¿me servirá? No, no fue diseñado para eso. Cuando no se emplea correctamente, no se utilizan los beneficios. ¿Cuánto de lo que Dios ha puesto en tu vida has usado? Tienes que descubrir cuál es el significado de tu vida, el propósito por el cual estamos aquí. Y cuando no encontramos propósito, entramos en crisis. Es muy común escuchar que los hombres entran en crisis de ciertas edades, que la edad media, entre los 30 o 40 o 50, no sé qué edad les caiga, pero de repente los hombres sienten que no han hecho nada en la vida e intentan hacer algo diferente. Se empiezan a vestir más juvenil, empiezan a ver si las pueden, y muchos caen en adulterio, porque sienten que no tienen significado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estas cosas, cuando no son bien llevadas, hermanos, pueden llevar a desviarnos del propósito de Dios. Seguridad es sentirse seguros y aceptados. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño o una persona no se siente segura en la vida? ¿Qué pasó con Elías? A Elías lo amenazan de que le va a pasar algo y ¿qué hace él? Huye y dice, quítame la vida. ¿Qué tan seguro te sientes tú? ¿Qué tan segura te sientes tú en la vida? Te digo una cosa, Dios ha hecho cosas para suplir esas necesidades. Él ha puesto personas, pero si las personas no han suplido tus necesidades, Dios te dice, yo quiero suplir, yo he suplido. Mire, con respecto al amor, Dios dice en Jeremías 31:3, dice, con amor eterno, ¿qué? Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice, te voy a amar, te he amado. Él ya te ama. ¿Cómo es un amor eterno? No es como el de la canción. Oyen esa canción y todos empiezan a llorar. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor eterno, incondicional. Muchas veces le fallamos a Dios, pero Dios está ahí siempre, amándonos. Otra de las cosas, Dios nos ha dado significado. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Sabe qué piensa Dios de ti? Dios tiene buenos planes para ti. Dice planes de bienestar y no de maldad, de calamidad. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros pensamos mal de nosotros mismos, por lo que otros nos han dicho y entonces nos hundimos. No, es que varias personas no me aceptan, no me aman como soy. Y nos ponemos tristes. Al que debo de agradar principalmente es a Dios. Mi confianza tiene que estar puesta en Él. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Pregunto, ¿cómo ves tu futuro? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves un futuro gris? De acuerdo a como tú veas tu futuro es como tú te sientes hoy. Si yo sé que estoy en manos de Dios y sé que Dios tiene el control, Él tiene algo bueno para mí. No temo al mañana porque sé que Dios está en control de todas las cosas.
Ahí es donde yo me levanto y digo, a ver, ¿qué está pasando con mis pensamientos? ¿Se alinean a la voluntad de Dios? Seguridad, otra de las necesidades básicas. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará y nunca te abandonará. No temas, no te desanimes. Estas palabras a mí me llenan de seguridad y de gozo. Saber que Dios me ama en gran manera, saber que Dios tiene buenos planes para mí y saber que Dios me cuida y que Dios está a mi favor. Te podrá dejar tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero Dios nunca te abandonará. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos en Él. Ahora, el punto es, yo no sé si usted diagnosticó algo, pero una cosa sí sé, que Dios tiene control de tu vida, que no tengas miedo al futuro. Pero en caso de que tuvieras algún conocido o conocida que tiene un cuadro depresivo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Nada más oro ya con eso es suficiente? Si tiene seres queridos que están deprimidos, usted querrá hacer algo a su favor que haga la diferencia. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Sabías que jóvenes, niños se deprimen porque les hacen bullying? Jóvenes y niños se han suicidado por el bullying. ¿Qué puedes hacer cuando un amiguito tuyo, una amiguita tuya tiene depresión? Que la nota sin ganas de vivir, toda triste. ¿Qué puedes hacer? Lo más importante es que no los evites. Haya la manera de mostrar interés. Algo para planear actividades divertidas con ellos, leerles, hacer ejercicio con ellos. Algo que los mantenga en movimiento. Reconozca que quizás usted sea la única esperanza y necesitan ser conectados con alguien. Las personas deprimidas lo que no quieren es estar con alguien. Se separan, se aíslan. No le ven sentido a la vida. ¿Qué más puedo hacer para ayudar? Sea un compañero que se interesa y apoya. Intereses en las personas. Quiero estar contigo en esto y no te voy a abandonar. ¿A cuánto no les gustaría escuchar esto? Voy a estar contigo, no te preocupes. No te voy a dejar solo. Primero Dios me lo dice, pero si tengo a alguien a mi lado, una persona que me diga esto, me da más confianza y seguridad. Escuche y perciba el dolor de las personas. Seamos sensibles. Al escuchar a la persona, usted afirma su valor. A veces las personas deprimidas no quieren hablar, pero cuando usted habla con ellos, sabe que les da valor. ¿Por qué? Porque se sienten valoradas. En diciembre fuimos a visitar a un asilo de ancianos. Y era muy triste, hermanos, ver la condición de muchos de los ancianos. Decían algunos de ellos, aquí me vinieron a abandonar, aquí me dejaron y estoy triste, no tengo nadie que me ame. Es lamentable que personas piensen así. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien se acerca y le dice, voy a estar contigo? Tu vida tiene significado. A lo mejor tú conoces a alguien que está deprimido o deprimida. Reconozca el valor, anímelo verbalmente. Hágalo sinceramente y con frecuencia. Reconozca el valor que tiene tocar a las personas. Ponga su mano sobre su hombro o dele un abrazo o un beso oportuno. Cuando alguien está deprimido, lo que más necesita es que le echen porras, que lo animen. Sí debe decirle, me preocupa cómo te sientes, y pregúntele, ¿quieres compartir tus sentimientos contigo? ¿Quieres hablar hoy? Aquí estoy. Eso es lo correcto. ¿Qué otra cosa no deberíamos de hacer? Nunca debería usted decirle, deberías de comer. Piensa en todos los niños de África que se mueren de hambre. Usted y yo deberíamos decir, aunque no tengas hambre, necesitamos comer. Un carro necesita gasolina para circular. Así que ambos necesitamos comida para tener energía. Llévele comida nutritiva a su casa. Invítelo a comer. Quizás a un día de campo, trate de involucrarse en la vida de esa persona. Anímele a tener hábitos saludables de alimentación. No le lleve pizza, no le lleve papitas fritas, no le lleve coca, llévele cosas que le nutran. ¿Qué más tenemos que hacer? No le diga, necesitas orar, andas bien mal. Eso es lo que menos necesita. ¿Qué tenemos que decirle? Estoy orando por ti, lo voy a seguir haciendo. ¿Cómo puedo orar por ti? Ore con la persona. Mire, yo recuerdo hace años, un conocido mío tenía una librería en Guadalajara.
a él le dio parálisis facial. Creo que también acompañada de laberintitis. Y dice, me enteré de esto y le hago una llamada. Y le digo, oye hermano, mira, me enteré que te pasó esto, así, así. Y le empiezo a dar varios consejos. Me empiezo a interesar en él. Y después de como de 10 minutos de estar yo hablando con él y diciéndole, dice, eres la primera persona que hace algo diferente conmigo. Todos me han dicho, hermano, ora, tú ora y confía en Dios. Ya sé que tengo que orar, pero eso no me está ayudando en nada. Necesito que me digan algo que me ayude a salir adelante, a flote. Le digo, a mi esposa le dio parálisis facial 2 veces. No lo viví en carne propia, pero sé, porque vi a mi esposa cómo sufrió. Le digo, y tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que hacer esto y esto. Mira, tu alimentación, haz estas cosas. Le empezaron muchos consejos. Pero me sorprendió la respuesta de él. Eres el primero que se interesa en mí y me habla diferente. Cuando vemos a alguien con problemas, ¿qué es lo que le decimos? Ora, hermano, confía en Dios, interésate en la persona, ve más allá. Pero el problema es que no sabemos qué hacer, por eso estoy hablando de esto. Para que tenga alguna idea. Yo sé que es una clase que dice, ay, hermano, está muy didáctico, pero yo quiero que usted y yo sepamos qué hacer en casos así. Mi hermana me dice, tengo un nieto de 20 años, pero usted y yo conocemos más gente que también tiene depresión. Otra de las cosas, no debe decirle usted, debe leer tu Biblia. ¿Qué tiene que decirle? Hay varios pasajes en la Biblia que me han dado mucha esperanza y los he escrito en este papel para ti. ¿Te los puedo compartir? Dele pasajes bíblicos llenos de esperanza. Ayúdele a memorizar versículos, lea la Biblia con él. Tenga un tiempo, ayúdele con ella. No diga, deberías de involucrarte en la iglesia. Dígale, he estado asistiendo a una iglesia donde he aprendido cuán significativa puede ser la vida. Me gustaría que me acompañaras el próximo domingo y después irnos a comer juntos. Cuando le metemos más carga a problemas que tienen, a personas que tienen carga, no ayuda en nada. Ya sabe que no está bien. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarle a estar mejor. Invítelo a asistir a la iglesia con usted. Involúcrelo en un estudio pequeño. Dice la Biblia en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. No diga, sal de esto. Ya, recupérate. Ponte las pilas, reacciona. No. Dígale, voy a estar a tu lado y vamos a atravesar esto juntos. Admita que no sé todo lo que quisiera, pero quiero ser ayuda para ti. Dígale, si no puedes aferrarte a Dios, aférrate a mí, porque yo estoy agarrado de Dios. Vamos a caminar juntos en esto. Amén. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigos hay más unidos que un hermano. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a esperar en Dios. Isaías 40:29 dice, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían, los que esperan en Dios, siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Estas son palabras de esperanza. Vamos a confiar, vamos a esperar en Dios. Sí se puede, vas a salir adelante. Me decía mi amigo, ¿tú crees que voy a salir? ¿Tú crees que puedo vivir mi vida como antes? Le dije, claro que sí, te vas a recuperar. Siempre estuve dándole esperanza y fe. Le dije, con Dios sí se puede. Yo tengo que dar palabras de fe y de esperanza. Por último, manténgase libre de la depresión. ¿Cómo? El salmista que él había pasado por un cuadro depresivo dice, yo sé que el Señor siempre está conmigo. Dice la versión 60, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué tengo que hacer? Ponga a Dios delante. Sé que el Señor está siempre conmigo, dice esta versión. No seré sacudido, no seré conmovido, porque Él está aquí a mi lado. Por último, Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No os afanéis. Por nada estéis afanados, más bien sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias. Amén. Dice esta versión, no se preocupen por nada. ¿Qué significa no preocuparse? No me anticiparé.
Confiaré, descansaré en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Cuándo va a venir la paz? Cuando yo confíe, cuando yo descanse, cuando yo empiece a pensar los pensamientos de Dios. Vendrá una paz que supera todo lo que podemos entender. La paz que Dios da cuidará su corazón y cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descansar. Tengo que poner mi confianza, poner mi vista en Dios. En Dios hay esperanza. Dios nunca nos va a dejar. La depresión no es algo que Dios quiera, pero a veces también tiene un propósito en nuestra vida. Aún en los momentos de dolor, en las manos de Dios, la depresión puede aumentar nuestro reconocimiento de Dios y profundizar mi dependencia. Es ahí en los momentos difíciles donde tú y yo tenemos que agarrarnos de Dios. No te sueltes. No le saques la vuelta. No importa el problema que estés viendo, Dios es más grande que tu problema. Necesitas empezar a alimentar tu manera de pensar. Lee la Biblia, declara la palabra, declara las promesas. La única manera de tener este punto de vista es confrontando nuestras pérdidas. Todos en la vida tenemos pérdidas. Podemos perder un ser querido, alguien que se nos adelantó, y puede traer tristeza a nuestro corazón, pero ¿sabes qué? Dios es más que suficiente en todo. Dios desea que le des gracias por esa persona que tú ya no estás viendo. Pero si perdiste algo en una relación personal con tu pareja, pon eso en manos de Dios. Dile: Señor, no sé qué esté pasando en mi vida, no sé qué va a pasar con mi futuro, pero una cosa sí sé, que tú tienes control de todo. Y hoy pongo delante de mí a Dios. Y no voy a ser conmovida. Yo quiero orar esta mañana. Si hay personas que se han sentido tristes, abatidas, con dolor en su corazón, que han de repente pensado en tirar la toalla, que han dicho: yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo quiero orar por ti esta tarde. Yo quiero darte una palabra de bendición, así que te invito a que pases al frente. No se trata de señalar a nadie, se trata de que digamos: yo necesito orar, necesito levantarme en el nombre de Jesús. Y aquí está el altar, vamos a orar. Si tú quieres que oremos por ti, pasa al frente. Amén. No necesariamente quiere decir que estás deprimido, pero dices: necesito fuerzas, necesito levantarme, necesito seguir caminando. Amén. Vamos a orar por cada persona que necesite oración y un aliento de vida en esta mañana.